Schunemann, es profesor para la Universidad Estatal de Ohio. Gustavo recibió su título de médico veterinario en Argentina en 1998, luego hizo su máster y recibiendo el título en el 2004 de la Universidad de Tennessee y el título de doctorado en la misma universidad en el 2008. Gustavo es un profesor de reconocimiento internacional y hoy va a estar hablando del manejo de la maternidad y cuidados neonatales en lecherías. Y con eso, Gustavo, dejo que empieces la presentación. Muy bien, gracias Juan por la introducción. Bienvenidos a todos a este webinar que voy a estar hablando sobre el manejo de la maternidad y cuidados neonatales. Hay mucho para cubrir, voy a tratar de hacer algo práctico y resaltar principalmente los componentes principales para poder lograr poder procesar las vacas en la maternidad, las que recién parieron, y poder procesar también a los becerritos, a todos los que nacen, que necesitan del calostro. Y voy a hacer un hincapié muy grande sobre todo lo que pasa antes del parto, porque tiene un impacto muy grande después en las actividades en sí que vamos a cubrir ahora en la maternidad. Bien. Básicamente la maternidad, o sea, hay dos cosas que vamos a hacer ahí, y si uno mira en general, en los sistemas de producción de leche vamos a tener lo que se considera las indoor, o sea, adentro, están bajo techo, que esas pueden ser en un sistema estabulado con freestall o en un sistema estabulado con un dry lot, ¿no? Y después tenemos las que están afuera, ¿no? Que serían las sistemas pastoriles. Hoy me voy a focalizar más que nada en los sistemas dentro de lo que sería dentro, bajo un techo, ¿no? Y hay un proceso que la vaca va, que es desde el preparto, ¿no? Voy a tratar de hacer hincapié principalmente del momento del secado y el preparto, porque esto es, sin duda nos va a impactar la maternidad, principalmente todo lo que tenga que ver con no como el momento en sí del parto, colectar el calostro, procesar, hacer todos esos procesos y darle la alimentación, ¿no? Y obviamente una vez que se termina la maternidad con el trabajo de poder haber procesado a la vaca y haber procesado al becerro, la vaca va a continuar, va a iniciar su lactancia, ¿no? Y el becerro va a ir al programa de recría, ¿no? Son dos cosas en paralelo, pero que tienen un común denominador, que es la última parte de la gestación y la maternidad, ¿no? Y voy a tratar de hacer un hincapié muy grande en la parte de las personas, ¿no? Que es básicamente la que tiene que hacer el trabajo, ¿no? Siempre recibo muchas preguntas sobre las maternidades bajo techo, ¿no? Lo que sería indoor. Y generalmente hoy, si estamos construyendo maternidades, no un lugar donde va a parir una vaca, ¿no? Donde va a parir la vaca, que más o menos tiene unos 20, 24 metros cuadrados. Depende de cada lechería, pero eso es básicamente lo que tratamos de buscar que tenga para un animal individual, ¿no? Obviamente siempre se van rotando y van pariendo a lo largo del día y a lo largo de la semana dentro de estos cubículos, digamos. Bien. Hay una de las preguntas que es importante que saber en las maternidades: ¿cuál es la duración normal de la gestación en el ganado lechero? La pregunta la hago así es porque nosotros hoy en Estados Unidos tenemos más o menos el 50% de todas las vacas, tenemos 9.3 millones de vacas de leche, y la mitad probablemente sea un poco más, ahora usamos toros de carne, ¿no? Pero las dos ganado de leche y de carne tienen distintas características, ¿no? El ganado de leche está más cerca de 280, 279 días, con excepciones de algunas otras razas, ¿no? Y el ganado de carne tiene gestaciones mucho más largas, ¿no? Que el ganado de leche. Generalmente en algunas razas pesadas de carne, como puede ser el Simmental, no, estamos hablando o Limousin, de 290 días. O sea, tiene más o menos unos 10, 11 días más de gestación que la vaca. Por eso es que cuando combinamos estos dos programas, ¿no? Lo que serían los programas de toros de carne en lecherías, ¿no? Que funcionan realmente muy bien, hemos tenido que buscar toros, principalmente de carne, dentro de la raza que sean lo más parecido en largo de gestación con las vacas de leche, ¿no? Porque esto es una cosa importante porque está directamente asociado con lo siguiente, que es el peso al nacer que tiene, ¿tá? Estos son los datos los más recientes que tenemos de la población de 9.3 millones de vacas en Estados Unidos. Tenemos más o menos casi un 34% de morbilidad. Significa que de alguna forma se enferman, o diarrea o neumonía, que son las dos más grandes.
¿no? En los primeros 60 días de vida, y tenemos más o menos un 5% de los becerritos muertos al nacer o las primeras 24 horas de vida, ¿no? Pero lo que voy a hacer ahora, esto es en promedio en la población, ¿no? En la población total de animales. Lo que voy a hacer es me voy a focalizar, esto por ejemplo son datos de falla en la inmunidad pasiva, ¿no? De transferencia de inmunidad de la madre cuando manejamos los calostros, ¿no? Me voy a focalizar en el 10% mejor de la lechería, ¿no? En el 10% mejor de lechería nosotros tenemos el 90%, o sea, muy poquito variación con respecto a la falla de inmunidad pasiva, o sea, los manejos de los calostrados son muy buenos, y ya tenemos el 1% de becerritos muertos, o sea, no es el 5% como que sería el promedio. Y obviamente que esto está asociado con factores asociados a la morbilidad y factores asociados a la mortalidad, ¿no? Que son dos cosas importantes desde el punto de vista del bienestar animal en las lecherías. Bien, cuando nosotros miramos en general el largo de gestación, ¿no? Hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Ha habido un progreso remarcable en los últimos 30 años, ¿no? Y esto ha sido selección. Hay un componente de manejo fuerte, ¿no? Pero también selección genética. O sea, hoy las vacas nuestras, por ejemplo, la viabilidad de la cría tiene un peso dentro del índice de selección, ¿no? Entonces hemos ido mejorando y a lo largo del tiempo ha ido obviamente bajando la cantidad de becerritos muertos que tenemos en las maternidades, ¿no? Hay un gran componente de manejo que hoy manejamos mucho mejor de lo que hace 30 años atrás. Y si uno mira la genética, hoy genéticamente están diseñadas las vacas básicamente para tener menos del 2% de becerritos muertos. Y nosotros fenotípicamente, o sea, ir a una lechería y encontrar esto, ¿no? Este porcentaje, hoy lo vemos. O sea, fenotípicamente lo vemos y vemos lecherías que tienen el 1%, ¿no? O algunas menos del 1%. Es remarcable la mejora que hemos logrado, ¿no? En todo lo que sería el proceso de transición y en particular la performance que tenemos en la maternidad. Y hay dos cosas que son importantes, y esto por esto es el toro que prestamos atención a veces cuando hacemos los cruzamientos con carne, porque la duración tiene un componente muy fuerte genético de heredabilidad, ¿no? Del punto 48, y el peso vivo al nacer de la cría también, y los dos están asociados. Cuanto más largo la gestación, más grande es el peso al nacer. Por eso que hemos buscado toros dentro de las razas de carne que se parezcan mucho más a las razas de leche, ¿no? Y eso nos ha permitido que funcionan realmente muy bien estos programas, ¿no? Y tener unas crías que son cruzas, 50% de carne, que funcionan muy bien en los sistemas de engorda, ¿no? Y posteriormente en la faena con mucho menos abscesos en los hígados. ¿Ah? La pregunta siguiente ¿es posible lograr menos del 2% de mortinato? O sea, los becerritos muertos. Acuérdense en que vamos a mirar el largo de gestación normal, que ahora se los voy a explicar cuál es el largo de gestación normal, ¿no? Y qué porcentaje de todos los que nacen mueren, ¿no? O al nacer o en las primeras 24 horas de vida, que esa es la definición que usamos para mortinato. La respuesta Costa es sí, hoy vemos que podemos lograr 1 o entre 1 y 2%, o sea, eso es posible de lograr, y es lo que hoy voy a tratar de compartirle con ustedes, qué es lo que hacen estas lecherías para poder lograr eso, ¿no? Y acuérdense, vuelvo a repetir lo que mencioné hace unos minutos atrás, que el 5%, en el promedio en el país es el 5%, pero las mejores lecherías ya estamos en 1 o menos de 1. O sea que hay una diferencia bastante grande en cómo procesamos, en cómo se logran estos resultados, ¿no? Y estos son básicamente mirando registros usando el Dairycom, ¿no? En la maternidad, el reporte de la maternidad de 3 meses, de una lechería grande, ¿no? Y ustedes ven que tienen más o menos 1.33, o sea, becerritos muertos, y donde en esto usamos básicamente el 30% de las vacas van con toros de leche, ¿no? Con semen sexado, y el 70% restante de las vacas van con toro de carne. O sea que nosotros hoy tenemos esto, ¿no? Y se pueden lograr muy buenos resultados con estos sistemas de cruzamiento, ¿no? Y en este caso en particular, son vacas que son cruzas Jersey con Holstein, son más o menos 50-60% Jersey, ¿no? El resto es Holstein, y toros limusina, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que sí funciona y que lo podemos hacer funcionar bien, ¿no? Hay que simplemente saber cómo tenemos que elegir los toros, ¿no? Una cosa importante que hacen todos estos sistemas de producción es que tienen bien claro y monitorean los días que las vacas están en el preparto, ¿no?
Esto, por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Porque si las vacas están muy poquitos días en el preparto, ¿no? Asumiendo que uno seca con 60 días antes de parir, o sea, los últimos 60 días la vaca va a estar seca, de los cuales al menos 21 o 28 días, depende del manejo que hagan, van a estar en el preparto, ¿no? Necesitamos monitorear el largo de gestación. Y ahora les voy a explicar por qué eso es importante. Porque cuando tenemos muchas gestaciones cortas, por ejemplo, en este gráfico lo que estoy mirando con el Dairycom, este es el comando que uso, saco el largo de gestación, son vacas que tuvieron menos de 14 días, ¿no? En los corrales preparto. En este caso particular es una lechería que usa 21 días para las dietas aniónicas, ¿no? Y tenemos el 24% de todas las vacas, pero con un periodo que va desde el 42 al 25%, ¿no? Muy alto, de muchas gestaciones cortas. Entonces, cuando tenemos gestaciones cortas, generalmente es donde vamos a tener la mayoría de los problemas. Los problemas de volumen de calostro, los problemas de becerritos muertos y al inicio de la lactancia, muchos de los problemas metabólicos y de los desplazamientos a más. O sea que el largo de gestación es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que nosotros vemos es que hay una parte del control de las micotoxinas. Las micotoxinas son proinflamatorias. ¿Qué significa eso? Que pueden elevar el cortisol y ese cortisol desencadenar partos, ¿no? Y desencadenan partos justo antes de que lo que biológicamente tendría que tener. Y eso es un problema para la vaca. Es un problema para la cría y es un problema para la vaca, ¿no? Por eso que a veces monitoreamos esto. Ahora le voy a dar los rangos en un minuto. Esta es otra lechería similar a la anterior, pero esta al menos está dentro del rango que nosotros queremos esperar. Nosotros queremos gestaciones cortas no más del 8%, ¿no? No más del 8% de gestaciones cortas, pero hay variación a lo largo del año. Mucho de la variación, en este caso en particular, esto es el verano. Y nosotros ya sabemos que el verano, las gestaciones gemelares, las micotoxinas, todo eso tiende a cortar gestación, ¿no? Pero en el verano, en algunas instalaciones, no controlamos bien la mitigación del estrés térmico, entonces tendemos a tener, si bien el promedio está bien, tiende a ser un poquito más elevado que el resto del año, ¿no? Esto con respecto a gestaciones cortas. O sea que en este caso tengo algo no tan problemático como el anterior, pero sí lo sigo teniendo y es por otra causa, es más ambiental, ¿no? Que en el otro caso era más asociado con las micotoxinas y en el invierno, ¿no? Entonces es importante a veces monitorear el largo de gestación porque nosotros sabemos que esto nos va a impactar en la maternidad indistintamente de cómo lo manejemos. O sea, si vamos a tratar de lograr tener el 1%, esto lo tenemos que tener controlado. O al menos monitorear esto para poder saber, ¿no?, cómo están llegando las vacas a la maternidad. Bien. Este es un trabajo que hizo uno de mis estudiantes de doctorado, Bernardo Menichetti, mirando básicamente este concepto de que nos veíamos las gestaciones cortas y también mirábamos las vacas con gestaciones cortas y su interacción que había con la dieta aniónica, ¿no? Ustedes piensen que nosotros generalmente en Estados Unidos en particular y en general en el mundo se vacunan las vacas, ¿no? Hay dos tipos de vacunas que se dan en el preparto, hay otros lugares que se dan más, ¿no? Pero que están asociadas con el calostro, que nosotros queremos controlar. Una es para mastitis, para prevenir casos de mastitis, y la otra es para prevenir diarrea, ¿no? Las diarreas en las crías. Entonces, las dos vacunas tienen un componente fundamental que se vacunan al secado y después se vuelven a vacunar cuando las movemos al preparto, ¿no? En teoría tendría que ser 30 días antes de parir, ¿no? Eso es lo que recomienda la etiqueta, digamos, ¿no? Pero en muchas lecherías eso se hace el día 21, o sea, es porque usamos 21 días cuando las movemos. Nosotros movemos por fecha de parto, no podemos saber cuándo la vaca va a parir. Se mueve en base a la computadora, cuando se le dio el diagnóstico de gestación, automáticamente computa 280 días, 279, y nosotros sacamos las listas y movemos las vacas. Pero en realidad vamos a tener esto. Nosotros vamos a tener gestaciones cortas, ¿no?, que van a estar entre 255 y 269 días. Eso va a ser más o menos un 9 o un 12% de las vacas, ¿no? Generalmente las vaquillas tienen más gestas más cerca de 12 y las vacas más cerca de 8, ¿no? El promedio, que más o menos va a ser el 82% de las vacas, y después lo que sería extendida o largas, ¿no? Gestaciones largas, que serían de 283 o de 284 en realidad a 297 días.
Entonces, el largo de gestación, cuando yo tengo que evaluar los mortinatos en una maternidad, miro toda vaca que parió con 255 a toda vaca que parió hasta los 297, ¿no? Ese largo. Todo el resto es un problema que está por fuera del rango, por fuera de lo normal, lo que uno consideraría normal, ¿no? Entonces, con este concepto, nosotros sabíamos que fisiológicamente hay variación en el largo de gestación, ¿no? Entonces diseñamos un experimento que básicamente lo que hacíamos, le damos esas dos vacunas, una era para mastitis y la otra era para la diarrea, y se daba digamos, el booster o una segunda vacunación que se le dio al día 28, ¿no? Que sería 249 días antes de parir, o 255, que sería 21 días antes de parir, ¿no? O sea, había dos grupos, todas recibieron al secado y después el resto era o 28 días antes de parir o 21 días antes de parir. O sea, lo que tratábamos de hacer es no vacunar vaca en estos 21 días, ¿no? Porque es donde está la vaca inmunopromedio. No podemos activar el sistema inmune porque le genera un balance energético muy negativo a las vacas. O sea, activa el sistema inmune cuando la vaca está inmunocomprometida, ¿no? En términos prácticos, mirando la dinámica de la gestación, si uno elige 21 días, el 50% de las vacas va a estar al menos 21 días o 20 días, ¿no? El problema siempre son las otras vacas, las que tienen gestaciones cortas, ¿no? Que vamos a tener más o menos un 50% restante que va a estar menos de 21 días. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Cuando uno le da la vacuna a la vaca y comparamos el grupo, el de 28 versus el de 21, lo que nosotros encontramos, la vacuna genera una inflamación, y esa inflamación te inhibe la paratiroide, que está acá en la vaca, y la paratiroide es lo que trata la dieta aniónica de estimular para regular el calcio, ¿no? Pero la vacuna te la inhibe, es el mismo receptor, o sea, te está inhibiendo el receptor, entonces te lo inhibe por una semana. Entonces, en lugar de tener 21 días las vacas, te quedan 14 días, y si las vacas tienen gestación cortas, no pueden llegar a tener solo 7 días de dieta aniónica. Entonces, cuando nosotros las pasamos al día 28 la vacuna, o sea, la dimos una semana antes de la vacuna, lo que encontramos fueron dos cosas que son importantes para el calostrado y para los problemas metabólicos. Uno es que bajó la hipocalcemia subclínica, ¿no? Un 46%, es tremendo. No tuvimos hipocalcemia clínica, pero subclínica fue tremendo. Y después lo otro es que aumentó la glucosa, o sea, la energía al parto. Las vacas tienen más fuerza, no tienen mucho más glucosa. Y ustedes piensen que cuando uno vacuna a una vaca, ¿no? El anticuerpo se genera en sangre, pero ese anticuerpo tiene que entrar adentro de la glándula mamaria, y eso es un proceso activo que requiere mucho calcio y mucha energía, ¿no? Para poder traslocar, pasar el anticuerpo que está metido en sangre adentro de la glándula mamaria. Es la única forma que puede tener el anticuerpo un efecto biológico, porque hay que controlar mastitis, que es dentro de la glándula mamaria, y hay que controlar diarrea, que a través del calostro se lo pasamos a la cría, ¿no? Y nos aumentó tremendamente la inmunoglobulina en el calostro. O sea que esto es importante para todos aquellos que tienen que mirar cómo está funcionando su programa de vacunación y la estrategia, qué es lo que están tratando de evitar para prevenir principalmente, en este caso particular, no las diarreas. Bien. Otra cosa importante que hacen estas lecherías es monitorear muy de cerca el TMR que esté al alcance de las vacas, ¿no? Y la materia seca que tiene que tener el TMR. Y en el caso en particular que se hace es básicamente, ¿no? una forma de monitorearlo esto, se pone estas cámaras, se mira el pesebre a lo largo del pesebre y se estima, ¿no? Nosotros ponemos la cámara, saca una foto cada 10 minutos por 7 días, y eso te da un video más o menos de 10 minutos. Entonces miramos el video y como podemos ver la hora, entonces grafico a lo largo del día de la semana el porcentaje del pesebre lineal, del comedero lineal que está vacío, ¿no? Entonces esta es una lechería en particular, otras dan 2 veces al día, en este caso particular dan 1 vez al día al preparto, ¿no? Entonces fíjense que dan cerca del mediodía, pero hay un montón de días de la semana que tienen por lo menos 4 horas, que casi el 50% del comedero está vacío. Eso es un problema para la vaca. Lo que nosotros queremos es que esté así, consistente, que esté muy poquitas horas vacío, ¿no? Y muy poquito porcentaje del pesebre. Y esto básicamente, sacamos el video, creamos una cuenta en el Google, hay un share drive, se comparte el video se les da el reporte y las personas ya saben lo que tienen que hacer, miran el video y ya saben lo que tienen que resolver. ¿Qué es lo que vemos biológicamente cuando hacen esto? Primero que nos aumentan los volúmenes de calostro, ¿no? En las maternidades. Después principalmente dejan de perder peso. Las que más notamos que dejan de perder peso son las vaquillas,
¿no? No tanto la vaca, la vaquilla es muy sensible a perder peso, ¿no? Y por lo tanto nos impacta mucho esto como consumo preparto, te determina consumo postparto, te baja mucho la cetosis y los desplazamientos más, ¿no? Entonces tiene un efecto para los dos, para la vaca y para la recría, el recién nacido, ¿no? Desde el punto de vista de la maternidad, ¿no? ¿Cuáles son los signos inminentes de parto? Esto es importante porque cuando caminan las maternidades, esto tiene que estar absolutamente claro. Tienen que saber cuál es la hora cero, ¿no? Y la hora cero es cuando ustedes ven el saco amniótico, ¿no? Que sale afuera, ¿no? En algunas vacas se rompe muy rápido, en otras no, tarda unos minutos en romperse, o puede estar media hora afuera, pero esta es la hora cero, básicamente. Con esto ustedes tienen una guía cuánto tiempo tienen que esperar para poder intervenir, ¿no? Y ahí es un proceso un poco más avanzado, ¿no? Del parto, del proceso de parto, pero que también sirve como línea de referencia cuando tienen que caminar los corrales. Por eso que siempre les recomiendo cuando caminan los corrales que los caminen cada 30 minutos para poder ver la hora cero. La hora cero es la bolsa, el saco amniótico, ¿no? Cuando sale afuera, ¿no? Esto es fundamental y esto lo usamos generalmente en los sistemas, ¿no? Tenemos la maternidad bajo techo en los sistemas estabulados, ¿no? En el proceso del parto, ahora les voy a presentar las 3 vacas que nosotros vemos en la maternidad, ¿no? Las 3 vacas características y el proceso que tienen, ¿no? Generalmente, esto es normal, pues la mayoría de los becerritos va a venir con una presentación anterior, o sea, hacia adelante, ¿no? Y hay un porcentaje de más o menos 4 a 8% que va a venir posterior hacia atrás, ¿no? Y la diferencia en las lecherías que tenemos del 1% es que reconocen muy bien esto, principalmente cuando viene para atrás, porque es normal, pero ellos están atentos a que la vaca no esté mucho tiempo en trabajo de parto, porque si no va a salir muy probable que salga muerto, ¿no? Porque está ahogado con la cabeza hacia abajo. Cuando viene hacia adelante tiene mucho más margen de error, ¿no? Porque puede, al menos puede respirar, ¿no? Pero esto es importante reconocerlo para tener una idea. El segundo paso que está asociado con lo que recién les mencioné es reconocer si viene para adelante o viene para atrás, ¿no? Y esto es sentido común, pero hay que tratar de explicarlo a las personas que están en las maternidades trabajando para que lo puedan manejar bien, ¿no? La posición que tiene el casco de la pata determina gran forma si viene para adelante o viene para atrás. Entonces, simplemente mirarlo, la posición, si el casco está de esta forma, no está hacia abajo, esto viene, lo más probable es que venga hacia adelante, y en cambio, si el casco está hacia arriba, ¿no? La parte que apoya sobre el suelo viene hacia arriba, viene de las patas, ¿no? Eso es importante para saber, porque hay veces que tienen que mirar, ¿no? Si la vaca no dejarlos mucho tiempo en trabajo de parto, porque es muy probable que salga muerto, ¿no? Y acuérdense que para sacar el 1%, estamos hablando de un becerrito muerto cada 100 vacas, ¿no? El detalle, a prestar atención al detalle, hace la diferencia al final del día, ¿no? Esta es la primera vaca, ¿no? Y les voy a presentar 2 vacas que son normales y una vaca que tiene asistencia al parto, ¿no? Entonces hicimos, este es un estudio que hice hace 12 años, 10 años, ¿no? Que es básicamente ir a mirar las vacas, es una observación, y en la observación teníamos el tiempo, básicamente en las maternidades, mirábamos la frecuencia y concentraciones, las contracciones abdominales, que es cuando hace fuerza la vaca, no puedo ver las del útero, pero de afuera puedo ver las contracciones abdominales, ¿no? Y después, cada vez que la vaca hacía fuerza, ¿por cuánto tiempo? La línea azul es en segundo, cuánto tiempo la vaca tiene la contracción abdominal. Entonces lo que nosotros veíamos es que generalmente una vaca se acostaba, no tenía contracciones abdominales o se paraba, salía el saco amniótico y cada 15, 20 minutos había progreso de parto, ¿no? Esta es cuando salen las patitas del becerro, acá las patitas del becerro y la cabeza, ¿no? Acá sale el hombro y después la vaca hace 2 o 3 contracciones grandes una vez que salió el hombro y el becerrito nace, ¿no? Que le tomó 54 minutos. Piensen que hay vacas que en 30 minutos las multíparas paren, ¿no? Todo el proceso. No me paro. Por eso que hay veces que es importante que les digo cuánto tiempo tienen que esperar de que den la bolsa de agua, porque la bolsa de agua es la hora cero en el protocolo, ¿no? Y ustedes van a tener cantidad de vacas que tienen que manejar. Bien, esta vaca cuando nosotros le contábamos las contracciones abdominales desde que empezó hasta que terminó el proceso, ¿no? Le llevó 114 contracciones abdominales en 54 minutos, ¿no? Esa es la cuenta que nosotros tenemos. Bien, esta es una vaquilla, ¿no? La otra es una vaca, esta es lactancia cero, ¿no? Tiene un becerrito más chiquito, ¿no? Comparado con la vaca, pero hace muchísimo más fuerza,
¿no? Hace 160 contracciones en 1 hora 10, o sea, le lleva mucho más tiempo el proceso de parto normal. Y hay una cosa característica de las vaquillas que generalmente son muy inquietas y empiezan mucho antes de saberse de salir la bolsa de agua. Se para, se acuesta, se para, se acuesta, entonces se para, se acuesta. No, finalmente sale la bolsa, obviamente sale la bolsa, se puede ver bien afuera, ¿no? Y después tiene la misma característica, hace mucho más fuerza, ¿no? Pero cada 15, 20 minutos hay un progreso claro de parto, ¿no? Y eso es importante porque cuando les enseño, les digo, uno de los errores comunes que veo en las maternidades es que son impacientes, ¿no? Por ahí tienen que dejarlas trabajar a la vaca porque es parte del proceso normal de los animales, ¿no? Y tiran mucho antes y a veces sacar antes, obviamente va a salir el becerrito vivo, pero generan laceración en el parto y eso me afecta a los consumos de materia seca, ¿no? Por eso que es importante saber dónde tengo la línea, ¿no? Y entender qué es lo normal, ¿no? Bien, en básicamente 1 hora 10, la vaca hizo muchas contracciones al final, que es distinto que la vaca hace 2 o 3 contracciones y nace, esta tiene que hacer hacia el último, hace mucha fuerza y nace el becerrito, ¿no? Lo más importante que siempre digo es tratar de entender el proceso de parto y que cada 15, 20 minutos tiene que haber progreso y la gente a veces maneja 10, 15 vacas a la vez, no, sin ningún problema, entienden bien cómo están y cuáles son las que necesitan ayuda, cuáles son las que probablemente por ahí se beneficien de acomodar algo que por ahí no viene de forma correcta, ¿ah? Nosotros sabemos que la dieta aniónica hay cantidad de literatura y de investigación, debe haber más de 100 estudios, ¿no? que reduce el riesgo de tener hipocalcemia, esto nosotros lo sabemos, ¿no? Pero si en la maternidad nosotros no tenemos bien entrenadas a las personas, principalmente las que van a tener que interactuar con las vacas, ¿no? Y son un poquito más agresivos, van muy temprano a interactuar las vacas, ¿no? O a sacar los becerritos. Eso es lo que genera, si no lo saben cómo hacerlo, laceración en el canal del parto. La vaca en el momento del parto está sobre el efecto de las endorfinas, o sea que son una forma de controlar el dolor que puede llegar a experimentar la vaca, pero una vez que se va eso 24 horas después del parto, ¿no? La vaca lo que queda es con un dolor, y el dolor es negativo contra consumo de agua y contra consumo de materia seca. Entonces lo que nosotros vemos es que hay veces que tenemos inconsistencia en la maternidad, como se está atendiendo, nos bajan los consumos de materia seca, no porque manejemos mal el pesebre, sino por cómo estamos manejando la maternidad, y nos incrementan los problemas metabólicos y metritis, que muchas veces, a veces pensamos nosotros que es un problema de la dieta preparto. Por eso que es importante también entender cómo funcionan estos procesos para después poder ir a tratar de resolver y encontrar las oportunidades en una lechería. Bien, cuando tenemos que hacer asistencia, no, este es un parto distóxico que necesita asistencia y nosotros lo monitoreamos también esto. Fíjense, acuérdense la vaca era 114, un parto normal, la vaquilla era 160 y ahora un parto asistido, ¿no? Por eso que siempre le digo no dejar más de 2 horas una vaca de parto, hace 270 contracciones, ¿no? Y tiene una característica, o sea, llega un punto en que la vaca no hace más fuerza, ¿no? Es evidente, nosotros vemos que la vaca no hace más fuerza. Generalmente se acuesta, se para, se acuesta, se para, se acuesta, se para, está muy, no está con confort la vaca, ¿no? Y tiene progreso de parto, pero el progreso de parto no es cada 10, 15 minutos. Es como que hay algo de progreso, le lleva casi 40 minutos, sale algo de progreso y después le tarda mucho. Y lo que nosotros vemos que la gente lo aprende enseguida a verla a las vacas es cuando se va apagando. O sea, las vacas no tienen más fuerza, ¿no? Principalmente las vaquillas. Entonces no hacen fuerza y eso es cuando necesitan asistencia, ¿no? Por eso ahora les voy a mostrar cuál es el tiempo ideal para asistir. Esta era una hora y media por protocolo y se había que asistirla a la vaca, desde que salía básicamente el saco amniótico, ¿no? Entonces esto me lleva a la pregunta, porque muchas veces hacemos estos estudios para poder determinar después en el más y en el menos la hora de intervención, ¿no? ¿Qué tiempo debo esperar para poder intervenir desde que uno visualiza la bolsa de agua o el saco amniótico, como lo quieran llamar, ¿no? Y a veces que genera una discusión con estas opciones, 30 minutos, 1 hora, 2 horas o más de 3 horas. No es importante. La respuesta correcta, siempre le digo, asumiendo que viene bien, tienen que esperar 1 hora. Pero la hora cero para poder contar es de que ustedes ven esto, la bolsa amniótica. Pero para ver la bolsa amniótica tienen que caminar frecuentemente los corrales, porque si no, no ven la hora cero. No saben cuándo empezó el parto, ¿no?
Y si uno va a cometer un error, generalmente ustedes van a cometer el error más hacia los 30 minutos, no hacia las 2 horas, porque hay veces que cuando viene para atrás sale muerto, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es no los dejen principalmente las vaquillas o una vaca en más de 2 horas de trabajo de parto, porque generalmente no tienen más fuerza. ¿Tá? Y esto se ve muy común también cuando pierden peso, principalmente las vaquillas, por un problema puede ser del comedero, por un problema de sobrecarga en los corrales, ¿no? Que están perdiendo peso antes de parir. La maternidad, los comentarios son muy claros, no tienen fuerza las vacas, ¿no? Y los ven que las vacas no tienen fuerza al parto y que son fáciles de sacar, ¿no? Por eso que esto también es una cosa importante en la comunicación cuando caminan las lecherías, poder determinar cuáles son las potenciales oportunidades para poder resolver estos detalles. ¿No? Otra pregunta común, ¿no? Y que trato, porque a veces es un error esto, que el error número uno es no saber qué es normal o impaciente, ¿no? Entre normal y anormal, no está bien claro. El otro es que tiran muy fuerte, o sea, tirar muy fuerte, ¿no? Con más. Generalmente no recomiendo de usar esto, el automático, lo que sería el gato automático para poder sacar, porque la fuerza es muchísima, es 5 veces lo que hace la fuerza de 2 personas. ¿Tá? 2 personas tienen más o menos 400 libras por pulgada cuadrada de fuerza, ¿no? Cuando usan el extractor mecánico, ustedes tienen 2000, ¿no?, libras por pulgada cuadrada. Es tremenda la fuerza, ¿no? Entonces lo que nosotros recomendamos es no más de 1 o 2 personas, y entendiendo básicamente conceptos básicos de anatomía, que el nervio ciático baja de la columna, cada una de las piernas, pasa por dentro de la cadera, ¿no? Y cuando uno pasa muy fuerte y hace mucha fuerza en un parto distóxico, es muy probable que dañemos el nervio ciático y lo que nos queda a la vaca es de esta forma. ¿Tá? Esto es un problema de que no se aplicó mucha fuerza, ¿no? Y esto genera un problema de bienestar animal. Hoy, básicamente, entre el manejo nutricional que hacemos, el manejo de la recría y eligiendo bien los toros, es muy difícil ver estas situaciones. ¿Ah? Es muy difícil ver esta situación. La maternidad generalmente debe proveer un ambiente termoneutral, ¿no? Acuérdense que el becerrito no termorregula y generalmente los problemas que tenemos son en invierno. Tiene que ser termoneutral un poquito más elevada la temperatura de termoneutral, limpio y seco. ¿Ah? En muchas lecherías que son a cielo abierto, como puede ser un dry lot, ¿no? Hemos hecho muchísimo mejorar, porque es común que esto pase. O sea, la vaca va a parir, obviamente larga, sale el becerrito y un montón de líquido, ¿no? Un montón de líquido, puede ser 20 litros de líquido. Entonces queda el becerrito en su propio área donde nació, con todo el líquido que largó del útero, del saco amniótico. Depende de cómo quedó la vaca, en este caso quedan así, y ya viene una exposición al barro, o a veces cuando hay barro, ¿no? que por lluvia, que nacen así. Lo que hemos hecho nosotros es hacerle unos corrales para que las vacas puedan parir sobre superficies limpias, como puede ser la paja de trigo. Y ha sido tremendo. Uno es bajar la carga bacteriana que están expuestos. Tremendo, el impacto. Y el otro es notable en las diarreas en las recrías. ¿Ah? O sea que es importante también tener en cuenta cómo podemos mirar nuestra maternidad, buscar estas oportunidades, tratar de que sin hacer grandes cambios, pero pensando estratégicamente cómo podemos mejorar este ambiente donde la vaca va a tener y van a ser el becerrito. ¿No? Porque eso le va a impactar principalmente en la salud. Bien, una vez que nació, una pregunta importante es saber qué volumen debo esperar. La mayoría de nuestras vacas, el 90%, 86% de las vacas en Estados Unidos son Holstein, ¿no? Tenemos cruza, Jersey es un componente grande, pero y hay otras razas, ¿no? Entonces por ahí les traje las dos más comunes. Generalmente las vacas Holstein van a estar entre 4 y 7 kilos, ¿no? En el primer ordeño, ¿no? Eso depende si es una vaquilla o una vaca, ¿no? Las Jersey van a estar más o menos en 4, ¿no? Las vaquillas a veces tienen casi igual que las vacas de volumen en las Jersey, pero también hay un rango, que hay veces que tenés 0 y hay veces que tenés 7. ¿Ah? Y esta es una pregunta que siempre me hacen: ¿por qué varían los volúmenes
de calostro, ¿no? Las Jersey son más sensibles que las Holstein, pero las dos tienen una parte que es marcada con el fotoperíodo, y también el fotoperíodo está marcado a veces con la temperatura ambiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los estados del norte, principalmente cuando baja muy fuerte, ahora, por ejemplo, esta semana, ¿no? En diciembre, en pleno invierno, nuestra estación que baja la temperatura y que tenemos las primeras congeladas, se congela el TMR y se congela, o el agua, puede ser que se congele, las vacas dejan de tomar agua y ahí tenés una bajada muy marcada en los volúmenes de calostro, pero es más asociado a la temperatura ambiente y a la toma de agua, ¿no? No tomar agua en la maternidad, o sea, acuérdense que la leche o el calostro no es más del 70% en el calostro va a ser agua, ¿no? Con respecto a la leche, el 83%, 87% de la leche es agua, ¿no? Entonces, tienen que tomar agua las vacas preparadas, ¿tá? Pero hay una variación a lo largo. La otra variación que genera son las micotoxinas, ¿no? Principalmente en las lecherías que damos silo, tenemos contaminado los silos de maíz con micotoxina y la paja de trigo con micotoxina. Eso te interfiere tremendamente en la síntesis, ¿no? Son proinflamatorios que gastan mucha energía en mantener el sistema de la vaca y te afectan los volúmenes de calor, ¿tá? Esto es importante a veces tener en cuenta qué tengo que buscar. Y una vez que nace el becerrito, hay una diferencia de tamaño enorme. Entonces los protocolos a veces los tenemos que ajustar y ahora les voy a contar, les voy a compartir un protocolo que tenemos cuánto damos de calostro, ¿no? Y creo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos 20 o 30 años, ¿no? Que tenemos que seguir dando más calostro que la primera toma, ¿no? Y esto es importante y nosotros hoy estamos dando más o menos el 12% del peso vivo. Pero un becerrito Jersey pesa 28 kilos y un becerrito Holstein pesa 40, o sea que hay una diferencia enorme en cuánto tenemos que dar de volumen. A pesar de que las vacas Jersey tienen un poquitito más anticuerpos que lo que serían las vacas Holstein, ¿no? ¿Cuándo o cuál es el momento adecuado para colectar el calostro? O sea, nació el becerrito y hay que colectar ese calostro. O sea, sabemos más o menos el volumen que tenemos que esperar y generalmente la mayoría de las lecherías estas que están en el 1%, en la primera hora dejan a la vaca interactuar con el becerrito, ¿no? Y dentro de la primera o 2 horas después de haber parido, colectan el calostro, ¿no? Y obtienen, ¿no? Hay que ser extremadamente calmos para manejar las vacas, para no interferir con la bajada de oxitocina, ¿no? Entonces, si interfieren mucho con la bajada de oxitocina, son muy agresivos o aversivos la persona que tiene que manejar las personas, eso te afecta, ¿no? Los volúmenes de calostro, ¿tá? Si no tienen suficiente volumen de calostro y ustedes ven que ponen la máquina, la vaca está cargada de calostro, pero no sale, siempre le digo, esperen 4 horas más, ¿no? Esperen, en lugar de ordeñar a la primera hora o a la hora y media, ordenen la vaca a las 6 horas o a las 5 horas, ¿no? Y generalmente tienen el volumen de calostro que están buscando, ¿no? Esto es lo que les mencionaba con respecto a la interacción positiva animal con las personas. O sea, eso aumenta la productividad y obviamente aumenta el bienestar animal. Hoy básicamente, o sea, no usar picanas eléctricas, no torcer cola, no gritar o pegar a los animales. Extremadamente... Hay una de las cosas que en los últimos 20 años que he estado haciendo entrenamiento en las personas, me he dado cuenta que la actitud, no, el conocimiento y las habilidades es fácil de transmitir en general, y trato de dar mucho énfasis a la personalidad de la persona que está trabajando, ¿no? Qué personalidad tiene y la actitud que tiene, porque eso me ayuda muchísimo a veces cómo tienen que manejar las maternidades. Y es increíble, o sea, lo que ustedes necesitan es cuando la vaca entra a la máquina de ordeñar, ¿no? Que van a procesar, que ya esté estimulada la vaca. O sea, a esta vaca lo único que le falta es hacer la rutina de ordeñe, que es higienizar, ¿no? La glándula mamaria para poder colectar el calostro, pero la vaca está estimulada correctamente, ¿no? Y hay una cosa que es importante, los animales pueden reconocer una persona, ¿eh? En una lechería de 2000 vacas pueden reconocer una persona que es aversiva, ¿no? Y esa persona aversiva te puede bajar 1 o 2 kilos de leche o de calostro, ¿tá? ¿Por qué? Porque interfiere con el proceso de bajada de la leche, que es la oxitocina, cómo la vaca libera la oxitocina. O sea, no solamente que puede gritar, sino que solamente con el hecho de verlo, ¿no? Es un proceso muy sensible que la vaca generalmente los identifica y te genera mucha variación en el manejo de la maternidad, principalmente con los volúmenes de calostro, porque interfieren con el proceso de bajada de la leche, que es la liberación de la oxitocina, ¿no?
Una vez que nació el becerrito y se colectó el calostro de la vaca, ahora viene a procesar el becerrito. Y como nosotros en muchas lecherías tenemos toros de carne, ¿no? Me gusta muchas veces cuando está muy bien claro cómo tenemos que identificar a los animales, ¿no? Quiénes son los que van de leche, que van a ir a la recría, los que van a ir también a la recría, pero van a ir más hacia los sistemas de producción de carne, ¿no? Fíjense en que en esta foto, no, el mismo becerrito tendría que tener los dos números iguales. Esto lo hemos controlado, básicamente es raro encontrar un error de esto, ¿no? Pero en este caso tienen números de machos y de hembra, porque en algunas son los pares, significa que va a ser de un sexo, y los impares de otro, depende de cada lechería, ¿no? Cómo maneje, pero esto no puede pasarnos a nosotros, o sea, esto ya lo controlamos. Y mucho de esto se controló visual, o sea, se le pone en los cruzamientos que hacemos, estos son los de leche, este es el macho, esta es la hembra, estos son los machos que van a ir, qué tipo de, y los mellizos que nacen, ¿no? Porque pueden nacer un macho y una hembra, ¿no? ¿Cómo tienen que ir identificados? ¿No? Mucho se saca el peso vivo, nosotros ya sabemos el peso vivo de las vacas, promedio de las adultas, sabemos el peso vivo al nacer, se tiene más o menos una idea bien clara de cuánto volumen de calostro se le tiene que dar, no, que ahora les voy a contar en un minuto, identificación, que es poner la caravana, se administra el calostro, desinfectar el ombligo, nosotros usamos productos yodados, ¿no? Por inmersión la primera vez o por aspersión con un aspersor, ¿no? Y eso lo hacemos 3 veces en las primeras 24 horas, 3 o 4 veces para poder secar el cordón umbilical. ¿Por qué lo hacemos eso? Porque en mucha lechería no se va el becerrito de la maternidad hasta que no tenga seco el cordón umbilical. ¿tá? Y eso nos llevó ahora a hacer otro trabajo, es en que estoy mirando qué temperatura tienen que tener las maternidades que están bajo techo, qué temperatura tienen que tener y qué humedad relativa tienen que tener, ¿no? Entonces lo que me di cuenta que en grados centígrados tienen que estar más o menos entre 23 y 24 grados, ¿no? De temperatura, máximo puede ser 25 grados de temperatura, y que tiene que tener menos de 50%, entre 30 y 50% de humedad relativa. Y ahí es donde se me secan rápido. Y con eso nosotros hemos controlado las inconsistencias que tenemos a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, con la humedad relativa, depende de dónde esté localizada la lechería, ¿no? En una determinada región. ¿no? En las primaveras nuestras, en los inviernos son muy húmedos. ¿no? Es muy húmedo, es muy común tener 85%. ¿no? Esas son cosas que estamos tratando de controlar y que nos ayuda tremendamente con los programas de salud. ¿ah? Y una vez que otros sacan la muestra de la oreja para hacer de bebé, no diarrea viral, la prueba de diarrea viral, y lo otro es para hacer genómico, ¿no? Se procesa eso y después se mueven de ahí a las cunitas individuales o a las cunitas de pares, depende de cómo tenga cada lechería su programa de recría, ¿no? Y este es básicamente el protocolo. El protocolo de parto es fundamental, una vez que tienen los calostrados, es por muchos años 50 miligramos o 50 gramos por litro era lo que usábamos. Hay que tener en cuenta que ahora nos hemos dado cuenta en base a investigaciones nuevas y a los nuevos que está más cerca de 70 por kilo o 70 gramos por litro. ¿no? Por eso que es importante a veces tener en cuenta estas cosas, porque esto me he dado cuenta trabajando con las lecherías que tienen 1% de mortinato y en los primeros 60 días de vida tienen 2% de mortalidad o menos. ¿no? Y mucho ha sido y que entendimos que tenemos que dar más. Y también tenemos que dar mucho más que al otro por más tiempo, no solo una sola vez. ¿no? Entonces la cantidad la damos más o menos al 12%, la mayoría está del 10-12%, pero más cerca del 12%, y acá hay un ejemplo si pesa 40 kilos, ¿no? porque básicamente se van a tener que manejar por promedio y hacer un ajuste cuando son muy grandes o son muy chiquititos del promedio. ¿no? Y después el tiempo, por default, la mayoría le damos el 8% en la primera toma, ¿no? que va en la primera hora después de haber nacido, y después damos una segunda toma, que está a las 6 horas de la primera toma, que es más o menos el otro 4% restante. ¿no? Y absoluto esfuerzo se hace en higiene y limpieza. ¿tá? Cada turno que le entrega la maternidad, el siguiente turno tiene que entregar todo absolutamente limpio. ¿tá? Esto es fundamental, principalmente cuando van a manejar los pasteurizadores, o sea, todo funciona, pero estamos constantemente lidiando con la materia fecal y los residuos que quedan ¿no? de las vacas. ¿tá? Les quiero mostrar este estudio porque realmente me gusta mucho. Y yo creo que entendimos, después de haber hecho muchas cosas, ¿no? El sistema tradicional siempre fue una toma de calostro, que era más o menos el 10%, y después se pasaba a leche.
¿no? Pero en la vida natural, si uno dejara la vaca con el becerrito con la vaca, básicamente tomaría calostro, ¿no? Y después del calostro, que se hizo otro estudio, se le dio 50% leche y 50% calostrado, que sería la leche mezclada con calostro, que es lo que pasa en la vaca, ¿no? Y se le dio hasta 14 días. Y lo que se encontró en estos estudios, porque nosotros trabajamos con lecherías que ya dan hasta 3 días, 50% leche y 50 calostro, o 25 calostro y 75% leche, hasta 3 días, ¿no? Y hay algunas que han llegado a extendido un poquito más, que mejoró la inmunidad de transferencia pasiva, ¿no? Nos bajó tremendamente la mortalidad y por sobre todo mejoramos salud. Mejoramos salud y mejoramos ganancia de peso, ¿no? Esto sí que tiene un efecto biológico positivo, pero para poder lograr esto, ustedes tienen que resolver los problemas de volumen de calostro. Y los problemas de volumen de calostro, hay un componente muy fuerte que viene preparto, que está asociado a la nutrición y el ambiente y a las vacunas, cómo las están interactuando, y el otro es cómo manejan las maternidades, ¿no? Cómo están manejando las maternidades. Este simple es un estudio que hicimos, también otro estudiante de maestría que tuve, Adrián, básicamente era mirar, acá hay 15 empleados de lechería que tenían entre 800 y 10.000 vacas, ¿no? Y se les asignaba y se les miraba desde que nacía el becerrito, cuando le daban el calostro. Y lo que veíamos que por promedio, o sea, si mirábamos el promedio, las 15 personas todas daban el calostro en promedio menos de 3 horas. O sea que digamos que estaban medianamente bien, pero cuando después le miraba la variación que tenía cada individuo, o sea, había un individuo que le daba recién nacido, a otro le daba a las 11 horas, ¿no? Entonces, eso sí es importante, porque para poder lograr tener consistencia y poder estar menos del 2% al predesleche, a los 60 días de vida, hay que tener absoluta consistencia. No, absoluta consideración. Obviamente no podemos tener este tipo de personas en la maternidad que tienen mucha variación. Hay que entender por qué tienen la variación, si es por error propio o porque multitarea, ¿no? O la persona, por ejemplo, el 8. ¿Ah? Las otras personas son generalmente las que son mucho más consistentes, muy poquita variación, ¿no? A lo largo del día y a lo largo de la semana trabajando en las maternidades. Una vez que se colecta el calostro, ¿no? Se van a mover las vacas a las maternidades. Generalmente nosotros movemos a los corrales de parto, como está esta vaca, ¿no? Cuando se ve la bolsa de agua, se mueven del preparto a los corrales. Una vez que pare de ahí, se va a la maternidad. Es una cosa importante que ahora les voy a mostrar, porque todo este proceso requiere higiene. Entonces, hay muchas veces que el que maneja la maternidad tiene que ser igual de eficiente que el que ordeña la vaca. Tienen que entender cómo se hace la rutina de ordeña, ¿no? Y la higiene, que es tan importante, porque si no, a veces es mucho mejor llevar la vaca a la máquina de ordeñar. ¿Por qué? Porque la gente ya lo saben hacer al proceso, ¿no? Y son muy consistentes o más consistentes a lo largo del día. Eso es una cosa que he prestado atención y me he dado cuenta que a veces, si no puedo resolver los problemas de inconsistencia en higiene, llevar la vaca a la maternidad me resolvió los problemas. ¿Ah? Y bueno, van a ir por un proceso de monitoreo, de control de calidad. Muchos hoy tenemos pasteurizando, porque generalmente estamos tratando de controlar leucosis. Leucosis es un problema global y lo tenemos en muchas lecherías, aparte de otras bacterias. Y después, bueno, ahí obviamente se usa el calostro inmediatamente, se puede refrigerar, ¿no? O se puede congelar, ¿no? Y hay una cosa importante, que trato de evitar congelar el calostro en volúmenes, ¿no? Si van a congelar algo, tienen que congelar una superficie muy finita, y que se descongela. Hay bolsa de 2,5 litros, o perdón, de 4 litros, que se congela muy finito. Entonces se ponen en los descongeladores de agua, en estos de agua, y se descongela muy rápido. El otro lleva muchísimo tiempo y siempre queda el cubo de hielo flotando en el medio. Y la forma que he visto es que le levantan la temperatura para ir más rápido, y eso genera cierto daño a las inmunoglobulinas, porque está muy caliente el agua en el descongelador. Y una vez que se va del congelador, se van a la forma que lo van a alimentar, ¿no? Y es importante, cuando lo van a alimentar en muchas lecherías, nosotros monitoreamos la temperatura. O sea, ¿por qué monitoreamos? Porque no lo pueden, como está la temperatura del baño, es muy caliente. No, tienen que darlo con 38 grados, un poquito menos, 37, 38, ¿no? La temperatura es lo que estaría dentro de la glándula mamaria, ¿no? Eso es importante, porque si no los van a quemar, ¿no? Están muy, muy, muy calientes, ¿no? Creo que los mencioné antes a esto. Higiene es absolutamente importante.
¿tá? Cuando nosotros empezamos, principalmente en las maternidades que están bajo techo, empezamos, para todos los que quieran saber, hay cantidad de desinfectante, hay muy pocos porque tienen que saber qué tipo de desinfectante tienen que usar de acuerdo a la maternidad que tengan, ¿no? En este caso en particular se usa una espuma, ¿no? Con un desinfectante, y lo que se hace en esto es, esta es una máquina, ¿no? Donde se mide el ATP de la mitocondria de la bacteria, y esa es una forma indirecta de saber la contaminación que hay en la superficie, ¿no? Entonces se mide el tubo, si van a dar los calostrados con el tubo, con la botella, los plásticos para mirar la superficie, las válvulas del pasteurizador, ¿no? Para saber. Entonces eso le va a dar una lectura. Generalmente lo que nosotros vemos es este RLU, eso serían las lecturas de luz que tiene, ¿no? Cuando hay mucha mitocondria, hay mucho más luz, ¿no? Y eso significa que hay mucho más bacteria en la superficie. Generalmente cuando la lectura da más de 30, en esto usted tiene la superficie está sucia, no está sucia. Las lecturas siempre tienen que estar por debajo de 10, no por debajo de 10. Y en determinados lugares, como el pasteurizador, el tubo, ¿no? Adentro del tubo, o las botellas, tiene que ser menos de 5. ¿Ah? Cuando empezamos a hacer esto, realmente esto nos cambió. Esto sí que realmente tuvimos un impacto muy fuerte en todo lo que sería principalmente la septicemia y los problemas de diarrea en la primera semana de vida. En muchas lecherías, yo les mostré en la foto anterior que se usaba la espuma, esa espuma se saca con agua, pero lo que tratamos de evitar es no usar las lavadoras a presión, ¿no? Lo que serían las pressure washers, las lavadoras a presión de agua para limpiar la maternidad. No, obviamente son muy efectivas, pero tienen un problema, esto, que la vaca en la maternidad, no en la transición, y el pico lo hace en la maternidad, es cuando descarga en materia fecal lo más grande en salmonella, Escherichia coli, un montón de bacterias, ¿no? Y cuando nosotros usamos este es un protocolo de bioseguridad, ¿no? Si usted usa las hidrolavadoras a presión, ¿no? Lo que hace es aerolizar las partículas de agua junto con la bacteria, y esto contagia a las personas. O sea, nosotros nos podemos adquirir la bacteria a través de la vía nasal, porque quedan en un ambiente cerrado por mucho tiempo y contaminamos otras vacas, ¿no? Otros animales que están en la misma maternidad. Por eso siempre le digo, vamos a usar agua, pero no con estas hidrolavadoras, la parte de las lavadoras a presión, porque esto genera un alto riesgo de zoonosis para las personas. ¿Ah? Voy a terminar con esta diapositiva, básicamente porque es un área muy sensible de bienestar animal. No me pegues, no me grites, no me castigues, trátame bien, soy quien provee tu sustento, ¿no? Creo que muchas personas entienden esto y por qué esto es importante cuando nosotros tenemos que trabajar con los animales. Muy bien, ahora voy a tomar las preguntas que ustedes puedan tener y agradecerles nuevamente por la participación. Bien, Gustavo, excelente presentación.